La crisis que padece el mundo es la falta de paternidad. No hay padres. En este tiempo donde se prioriza el éxito personal, como lo hablamos seguido, ¿no? Tengo que alcanzar mis metas, mis logros, tengo que tener una empresa, tener mi casa propia, o bueno, ya están los extremos, ¿no? De decir, tengo que tener empresa y yo no trabajo, me dedico a descansar, a viajar, ¿no? ¿No vemos eso en las redes? ¿Sí? Bueno, que la mujer también tiene que tener su carrera y los hijos son un estorbo porque si no, no puede la mujer realizarse y triunfar en la vida, y todo eso va dejando a un costado la crianza de los niños, y de hecho hay menos nacimientos, ¿sí? Las parejas cada vez postergan más el tener hijos, y después ya están grandes y ya dicen, no, ya estamos grandes, ¿para qué vamos a tener hijos? Y esto trae crisis a la familia, y la sociedad está compuesta ¿de qué? De familias. Y esa es la estrategia de Satanás para destruir la familia y la identidad, ¿no? Por eso es que la palabra nos enseña la importancia de la paternidad, de ser padre. Y no necesariamente uno tiene que ser un padre biológico, ¿sí? Porque, bueno, en Argentina se usa que padre es el que lo cría, ¿no? No el que lo hace. Y en realidad es así. Bueno, Dios también a nosotros nos adoptó como hijos. Y eso es un acto de amor enorme, adoptar a un hijo. Y Jesús lo hizo, el Padre lo hizo con nosotros. Nos adoptó como hijos. Entonces, la palabra nos muestra lo necesario, lo importante que es un padre. Porque padre es el que guía, el que protege, el que instruye, el que enseña. Y como decíamos la semana pasada, el Evangelio es precioso porque podemos enseñar a otros, pero no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Y eso es lo lindo, que yo tengo que enseñar con el ejemplo. No le digo a mis hijos, hacé lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Enseñamos con el ejemplo. Y eso es lo precioso, pero también es lo difícil, ¿o no? Porque tengo que ser ejemplo en todas las áreas de mi vida. E implica esfuerzo de mi parte. Tengo que ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios para ser ejemplo a mis hijos. Y que ellos puedan reflejarme a mí como yo busco reflejar a Cristo, ¿no? Y esto lo decía el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es solamente porque yo soy bueno, sino que lo que busco es imitar a Cristo. Eso es lo que debemos hacer como padres, ¿sí? Y en referencia a este tema quería leer Lucas 15, que es una historia muy conocida, que es la historia, la parábola del hijo pródigo. Y comienza en Lucas 15, 11. Es Jesús hablando y enseñando a través de esta parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos tenían? 2 hijos. Bien, están despiertos, me gusta. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Y qué dice después? Y les repartió. Y esto es para prestar atención, porque dice, y les repartió los bienes. Ahora, en realidad esto no está bueno. ¿Por qué? Porque si vos le pedís tu herencia, tu parte de herencia a tu papá, ¿qué quiere decir? Porque la herencia, ¿cuándo se reparte? Cuando el padre muere. Entonces, está diciendo indirectamente, para mí estás muerto, dame lo que a mí me corresponde, dame la parte de mi herencia. Y muchas veces vivimos de esta manera, ¿no? Le decimos a Dios, dame lo que yo quiero, la bendición, dame vida, dame salud,
pero vos no existís. ¿No han escuchado personas decir así? No, Dios no existe, sino que existe mi fuerza, existe mi trabajo. Yo me esfuerzo y consigo todas las metas que me propongo. ¿Nunca escucharon a alguien así? Se escuchan personas así. O, bueno, tristemente, cristianos, hijos de Dios, dicen, yo le pido a Dios salud nada más. Y de lo demás me encargo yo. O hay otros que dicen, no, solamente yo le doy gracias a Dios. No le pido nada para no molestarlo. ¿Y de qué te estás perdiendo de pedirle todo al Señor? Porque es nuestro papá. Dios no está ocupado para atendernos a nosotros. Dios siempre está disponible para nosotros. Pero eso esconde detrás que no quiero tener una relación con Dios. Es dame lo que necesito y ya está, tomo distancia. No quiero tener una relación con vos. Y eso es peligroso, por eso tenemos que pensar de qué manera nos estamos relacionando con Dios. En el versículo 13 dice, no muchos días después, o sea, pronto, rápido, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, esto reafirma lo que hablamos. Dame lo que me corresponde, dame vida, dame bendición, pero yo quiero estar lejos tuyo. No quiero una relación con vos. ¿Y qué hizo? Se alejó, juntó todo lo que le correspondía, ¿sí? Todos los bienes, y se fue lejos del Padre. Ahora, ¿para qué? Para vivir perdidamente. Desperdició todo y muy rápido. Y eso es algo natural en nosotros, que cuando no queremos hacer lo que Dios nos está mandando, no queremos ser obedientes, ¿qué hacemos? ¿Tomamos qué? Distancia. Pero esa distancia es Satanás el que intenta producir esa distancia entre nosotros y Dios y el cuerpo, la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos, nos comenzamos a enfriar. Y aquí lo que está ardiendo es el fuego del Espíritu Santo, es Dios, que pone hambre y sed por su palabra y por su presencia. Por eso nos reunimos, por eso hay hermanos que viajan más de una hora para venir a la reunión. Porque dicen, yo tengo hambre, yo tengo una necesidad, yo quiero más de Cristo, quiero más de su Espíritu. Y ese es el fuego que está ardiendo acá. Ahora, a los que les gusta comer asado, nosotros como argentinos nos gusta mucho el asado. ¿Qué pasa con un carbón cuando está encendida esa montaña de carbón? Vos no podés meter la mano y agarrarlo, porque está caliente, te vas a quemar. En cambio, si apartás uno a un costado, con el tiempo, ¿qué pasa? Se enfría. Y eso es lo que pasa en la vida del creyente. Nos comenzamos a enfriar. Por eso es que necesitamos estar en comunión y en comunidad como familia en Cristo. Porque esto nos anima. Nos bendice tanto escuchar cuando comenzamos orando, que diferentes hermanos levantan su voz y oran. Declaran bendición. Nos disponemos para adorar a Dios, pero también para escuchar su palabra. Y eso nos bendice, nos edifica, nos fortalece. Amén. Entonces, el interesado en que nos alejemos del Padre es Satanás. Para que nos enfriemos y vivamos una vida perdida, así como lo hizo el hijo pródigo. Al principio parece, el pecado nos seduce, ¿no? Siempre, por ejemplo, tenemos la imagen que cuando decís Satanás o el diablo, te imaginás un demonio rojo, con cuernos, con la cola, con el tridente, ¿no? Pero Satanás no se presenta así. Satanás se presenta como ángel de luz. Trata de ponernos en el camino cosas que nos seducen, que no parecen malas, pero en el final es muerte, en el final
es dolor, en el final es amargura ese camino que por el que Satanás intenta llevarnos. Y esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Comenzó, voy a vivir la vida loca, ¿no? Tengo todo el dinero de mi herencia, tengo la bendición, tengo salud y yo me voy a encargar de pasarla bien. Y a veces pensamos eso. Tengo salud, tengo trabajo, estoy bien económicamente, a Dios no lo necesito. Vos quédate allá, yo me voy a disfrutar la vida. ¿Sí? Pero eso es una mentira, eso es un engaño de Satanás. Porque ¿cómo terminó después? El hijo pródigo, arruinado. Esa vida de desorden siempre termina en pecado y en ruina. En el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto era algo totalmente indigno. Los judíos, el pueblo de Dios, tenía prohibido por Dios en el Antiguo Testamento comer cerdo, y menos ir a cuidar los cerdos. No podías tener contacto porque se consideraba un animal inmundo. ¿Y él dónde terminó? Teniendo un padre rico, que tenía muchos bienes, que tenía tierras, él terminó apacentando los cerdos y con hambre. Ahora, en el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. No solamente estaba ahí, sino que hasta quería comer su comida, pero nadie le daba. Ni siquiera eso. Hasta el alimento de los cerdos le era negado. Yo busqué algarrobas porque me quería ver cómo era. Y eso es como una vaina. Esa la conocen, ¿no? Es una vaina, sería como de frijoles, ¿no? Nosotros decimos porotos. Y ese alimento le daban a los cerdos. Y él ni siquiera podía comer eso. Y a veces nos alejamos del camino y parece que esperamos a esa situación de decir esa frase común, toqué fondo. Ya está, este es el límite, ¿no? Y dice en el versículo 17, y volviendo en sí, cuando dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ahora, por eso decía que el padre era rico, porque tenía empleados. Ellos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora, esto, si bien él estaba mal, tuvo luz. Tuvo luz y pudo volver en sí y decir, esta no puede ser mi vida. Entonces, por lo menos calculó y dijo, al menos volveré y voy a trabajar como un empleado y voy a tener para comer. Ahora, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que estaba haciendo algo malo, pero que si volvía, su papá ¿cómo era? Bueno, y lo iba a recibir. Por eso él estaba ensayando. Yo soy malo, me equivoqué, no soy digno de ser tu hijo. Y eso es arrepentimiento. Esa es la revelación que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando pecamos. Y está bien que tengamos ese sentir. No soy digno. Pero no está bien que ese sentir se prolongue en nuestra vida y creamos que nunca somos dignos.
No soy digno por mis hechos, por mi fuerza, por mis actos, por mi manera de vivir, pero Cristo me hizo digno en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Jesús me justificó. Ahora, Él se dio cuenta, yo soy malo, pero mi Padre es bueno. Así que voy a volver y aunque sea que me dé la oportunidad de ser un empleado. Ahora, no conocía tanto a su padre, pero conocía un poquito, como para saber que iba a tener misericordia de él y que iba a recibirlo, aunque sea como empleado. ¿Se imaginaba él o no? Eso se imaginaba él, porque sabía que el padre era bueno. Y levantándose, vino a su padre. Ahora, esto es como compartíamos el domingo pasado con Pedro, ¿no? Viene la revelación a nuestra vida, no estoy bien, estoy mal, pero ¿qué tengo que hacer? Me tengo que levantar, tengo que tomar decisión, tengo que tomar determinación. ¿Amén? Amén. Dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora, acá el hijo repite la frase que él estaba practicando. El hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, mirá, en el versículo 22, no le responde. No le responde a eso que él dice, sino que en el versículo 22 el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No respondió a eso. ¿Cómo que no sos digno? Respondió con un hecho. Traigan el mejor vestido y pónganselo a mi hijo. Traigan un anillo y pónganselo a mi hijo. Y tráiganle calzado nuevo para mi hijo. Y esto también tiene un simbolismo. Cuando volvemos a Dios, Él nos recibe y no nos pide justificación. Simplemente que reconozcamos nuestro error. No es me alejé porque el hermano no me saludó. No. El Señor, yo me equivoqué, fui rebelde, fui desobediente, pero vuelvo a vos. Y el Padre nos recibe, amén, y nos da una ropa nueva. La ropa nueva es una nueva vida en Cristo, como dentro de poco va a pasar con el bautismo. Dentro de poco vamos a tener bautismo, estamos organizando todo. Así que nos tienen que confirmar quiénes se van a bautizar. Nos simboliza esa ropa nueva, una nueva vida en Cristo. Ahora también le da un anillo, y ese anillo significa autoridad, pero con la autoridad también va ligada se me fue la palabra. La responsabilidad. Dios nos va a dar autoridad, nos va a dar tareas si nosotros somos responsables con lo que Él nos va dando, ¿no? En la parábola de los siervos, de los talentos, nos dice que nos da a cada uno según su medida, según su capacidad, pero que si en lo poco somos fiel, ¿qué va a hacer? Nos va a dar más. Entonces, si queremos tomar más autoridad, tenemos que entender que vamos a tener mayor responsabilidad también. ¿Amén? Amén. Y después el calzado, que también tiene un simbolismo de que Jesús, ¿qué hizo? Nos envió a las naciones a predicar el Evangelio. O sea, nos da zapatillas nuevas para caminar, a predicar el Evangelio. Ese es el simbolismo que tiene. Y después, en el versículo 23, traer
el becerro gordo, matadlo, pobre el becerro, y comamos y hagamos fiesta. Es decir, no solamente le dio ropa nueva, la mejor, un anillo, el mejor que había en la casa, y también el mejor calzado, que encima eligió el becerro gordo, ¿sí? Un animal preparado, bien carnoso, bien jugosa la carne, como se ve ahora mucho, ¿no? La carne de los japoneses, wagyu, con el marmolado adentro, ¿no? Veo que le gusta. Ahora, la mejor comida, un banquete espectacular, este padre lo estaba usando para ese hijo que se había perdido, que había gastado sus bienes, que hace un tiempo atrás le dijo, para mí estás muerto, entre líneas, yo no quiero tener una relación con vos, dame mi bendición, dame mi parte, que yo me arreglo. Y es como decirle a Dios, dame salud, dame trabajo, pero vos quédate ahí lejos. Yo me arreglo, yo me ocupo, yo tengo fuerza, yo tengo inteligencia, tengo sabiduría, no te necesito. A ese hijo, el padre le hizo un banquete, el mejor banquete. Y ahora, esto no termina acá, sino que dice, comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, comenzaron la fiesta. Y esto es cuando nos arrepentimos y volvemos a Cristo, volvemos al Señor, que el pecado es muerte. Cuando estamos sin Cristo, no puede representar también la muerte física, porque el mundo sabemos cómo está, pero simboliza primeramente la muerte espiritual cuando no tenemos a Dios, estamos muertos. Pero cuando volvemos a Cristo, pasamos de muerte a vida. ¿Amén? ¿Me siguen? Ahora, estaba perdido y fue hallado. Así que comenzaron a regocijarse, a hacer fiesta. Versículo 25. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Así que, ¿qué dice? Está hablando. Quiere predicar el chat GPT. El hijo escuchó la fiesta, así que se lo estaban pasando de lo mejor. Fiesta, música, danza, estaban celebrando a lo grande que ese hijo había vuelto a la casa. Y la palabra también nos dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay fiesta, y acá lo vemos también en esta historia representado, que Dios se goza cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Él. ¿Amén? Amén. Y no importa lo que hayamos hecho, no importa los errores, ni que intentemos justificarnos. El Padre nos está esperando con brazos abiertos para abrazarnos, besarnos y decir, vení a casa. Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un banquete. Ahora, el hermano mayor escucha esto a lo lejos y no se puso muy contento. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Ya estaba más cerca. Entonces salió por tanto el padre y le rogaba que entrase.
le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido en nada. Y esto hay que prestar atención, porque él dice: tantos años te sirvo y no desobedeciéndote en nada jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora, esto es religiosidad, creer que Dios es injusto con nosotros y que nosotros somos justos, que Dios es malo y que nosotros somos buenos, porque el Padre hizo un acto de misericordia, hizo una fiesta por recibir a su hijo que estaba muerto, estaba perdido y fue encontrado. Ahora, la religiosidad nos lleva a creer esto, que yo soy justo y que Dios no, que yo soy bueno pero que Dios es malo. Eso es la religiosidad. Ahora, ¿por qué? Porque él se veía no como hijo. ¿Cómo qué se veía? Como un siervo. Tantos años trabajé para vos. Tantos años trabajé para vos. Y fui obediente. Y eso significa, no es que está mal ser obediente, sino que él, esto significa que él trataba de agradar al Padre con sus fuerzas. Y eso no podemos hacerlo. No podemos agradar a Dios con nuestras fuerzas. No podemos alcanzar la salvación o la vida eterna con nuestra fuerza y que Dios vea qué bueno que soy. ¿Sí? Eso es la religiosidad. Y nos lleva a creer que Dios se equivoca cuando vemos la misericordia de Dios. ¿Pero por qué? Él encima estaba peor que el otro que se perdió y se gastó todo. Porque el otro por lo menos sabía que el Padre era bueno y que lo iba a recibir. Pero este, que era obediente, se veía solamente como un siervo, como una persona para trabajar. Entonces, le reclama esto: nunca me diste ni siquiera un cabrito para que me goce con mis amigos. Y esto me recordaba una situación hace bastante tiempo. Observaba en una casa un padre, amigos, y dos hijos, mayor y menor, y el padre tenía unos anteojos muy lindos, y la hija menor se lo pide: papá, ¿me lo regalás? Sí, te lo regalo, le dijo. Y el hijo mayor quedó enojado: ¿por qué no me lo regalaste a mí? Y el padre, ¿sabe qué le respondió? ¿Por qué no me los pediste? Y a veces nos enojamos con Dios porque vemos que otro Dios bendice. ¿Por qué? Porque le pidieron. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de que no tengo que pedirle a Dios para no molestarlo. Sino que pidamos, porque el Señor dice que si pedimos, ¿qué pasa? Recibimos, vamos a recibir. Entonces tenemos que pedir. Antes de estar mirando qué bendición tiene el otro hermano, tenemos que mirarlo al Señor. Tenemos que mirar a nuestro Padre y pedirle todo lo que necesitamos. ¿Amén? Amén. Y Dios va a responder. Ahora, el Padre le responde. Pero cuando vino, sigue el hijo mayor hablando. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido todos tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Encima, la religiosidad te hace eso, acusar a los demás. Ese pecador que se gastó todo, que hizo un desastre, y eso es religiosidad, es marcar el pecado de los demás. Y la palabra nos dice que ¿quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Es Satanás. Así que no estemos con el dedo acusador.
tenemos que enfocarnos en nuestra relación con el Padre. Y eso es lo que hizo el hermano mayor. A ese, que es un desastre, se gastó todo, ¿no? Él levantando argumentos. A ese le haces una fiesta. Y el padre responde: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, Dios se goza cada vez que nos volvemos a Él, cada vez que nos alineamos a su corazón. Ahora, notaba también que el hermano, ¿qué dice? El hermano mayor dice: pero cuando vino tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, ¿no? Ahí vemos la gravedad de su situación, que no se sentía ni hijo ni hermano, simplemente se sentía un sirviente. Y eso es lo que hace la religiosidad. Podemos verlo, caemos en eso muchas veces por amor, por pasión al Señor, en querer agradarlo, pero la religión te da una identidad de siervo. La religión, lo repito, la religión te da identidad de siervo. Y eso lo vemos porque muchas veces la iglesia: no, acá viene el siervo del Dios Altísimo y no lo toquen, que se le va la unción. Y no es así. Eso es religiosidad. En cambio, lo que Dios quiere que tengamos con Él es relación. ¿Y qué es lo que establece una relación con Dios? Identidad de hijo, no de siervo. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos de esa manera, tomando la identidad de hijos de Dios. ¿El servicio es necesario? Claro que es necesario, pero lo hacemos porque somos hijos agradecidos al Padre, ¿sí? No estoy hablando que no debemos servir en la iglesia al Señor, a los hermanos. Tenemos que hacer servicio, ¿sí? Pero lo que nos da identidad es la relación con el Padre. Eso nos da identidad de hijos. Que eso fue lo que al hijo menor, que tomó las peores decisiones, arruinó todo, la fregó, hizo que vuelva en sí y pensó: mi papá es bueno, por lo menos voy a volver como un trabajador, porque la matemática no me da, acá no puedo ni comer la comida de los cerdos, allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan, al menos voy a comer, ¿no? Pero con esa premisa de que el padre era bueno. Y eso es tener identidad de hijo, saber a dónde tenemos que ir en nuestra necesidad. ¿Amén? Y como vemos, los hijos no piden mirando cuánto tiene mi papá en el bolsillo, no. Cuando vas a un paseo, ellos ven y piden, ¿o no? O no están preguntando: pa, ¿cuántas horas hiciste este mes? ¿Ganaste mucho? No, ellos piden porque son hijos y saben que su papá les va a proveer. ¿Y en qué momento perdemos ese sentido, esa noción de hijo? De decir: Señor, vos sos nuestro papá, dame lo que necesito. Hay algo que nos limita, que nos traba a pedir. ¿Por qué? Porque pensamos que lo tenemos que ganar con nuestra fuerza. Como ese hijo mayor: siempre trabajé para vos, con mi fuerza, yo puedo, ¿no? Y muchas veces decimos a Dios: no, tengo salud, tengo trabajo, tengo inteligencia, no me ayudes, yo puedo. Y Dios quiere meter su mano en nuestra vida para bendecirnos. Y decimos: no hace falta, le decimos. Y cuando vemos a alguien que Dios lo bendice tanto, ¿y cómo le va tan bien a ese? Porque pide, porque tiene identidad de hijo, ¿sí? Y con esto tenemos una historia que nos causó gracia. Nosotros en Argentina tuvimos un tiempo un emprendimiento de panadería y en el local poníamos toda la mercadería en bandejitas envuelta con papel film y bueno, yo estaba preparando todo para salir a repartir
y una hija pequeñita, con unos 3 años más o menos, va muy tranquila para la estantería y el producto más caro fue a elegir. Agarró la bandeja, rompió el film y empezó a comer. Y una de las chicas que cocinaba con nosotros, mira lo que está haciendo. Y ella con 3 años, es mi papá, es de mi papá. Esto que estoy comiendo es de mi papá. Mi papá no me lo va a negar. Entonces, no perdamos eso que también el Señor nos pide, que seamos como niños. Amén, gloria a Y Dios. creamos que Él tiene todos los recursos para darnos, ¿sí? Para bendecirnos, pero muchas veces nos limitamos porque decimos, no, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Amén. Pero tenemos que pedir la bendición de Dios en todas las cosas que hacemos y tener ese espacio a ejercitar la fe. Amén. Amén. Porque si solamente nos vamos a basar en lo natural, en lo que podemos alcanzar, sí tenemos que ser lógicos, hacer las cuentas, ser buenos administradores, sí. Pero es Dios quien nos bendice y nos da mucho más de lo que pedimos, de lo que imaginamos. Amén. Amén. Entonces no nos limitemos a confiar en nuestras fuerzas, sino que en que tenemos un papá que cuando agarro la bandeja puedo comer tranquilo y me van a mirar, ¿y qué está haciendo? Estoy comiendo lo que es de mi papá. Mi papá no me lo va a negar. Y es así. Dios quiere bendecirnos, pero no tenemos que limitarnos a pedir. Y lo que anhelamos en este día es que cada uno de nosotros podamos recibir esa identidad de hijos de Dios. Amén. Que Dios sane el corazón de cada uno. Porque, así como vemos, el hijo mayor tenía una percepción de su padre. Tenía una forma de relacionarse con su padre. Solamente como empleado. Solamente en lo laboral. Y esto nos limita a nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una relación con nuestros padres, o la mayoría, y eso nos da un ejemplo, ¿sí? Si mi papá siempre está ocupado y no me habla, no me atiende, yo voy a creer que Dios es así, porque es algo que queda marcado en mi mente, en mi recuerdo, en mi alma. Si mi papá me abandonó, voy a creer que Dios me va a abandonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo recibí naturalmente como una figura paterna, un padre abandónico, y así de diferentes formas lo que yo recibí de mi papá natural aquí en la tierra, muchas veces me limita a verlo a Dios como padre, y Dios es un padre perfecto. Jesús, hablando de los padres, ¿no? Le dice, si le piden un pan, su hijo no le van a dar un escorpión, ¿no? Y si ustedes saben dar cosas buenas, si le dan la comida, si le dan la ropa, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar? ¿Qué? Dice el Espíritu Santo. Ese es el mayor regalo, tener la presencia de Dios dentro nuestro. Es el Espíritu Santo el que nos da la identidad de hijos. Amén. Así que nuestro anhelo, nuestra oración en este día es que vamos a poner esa canción y tomar un momento para tener intimidad con Dios,